Buenas tardes, mi nombre es Manuel Eduardo Hernández de segundo básico sección B y yo les vengo a hablar sobre el tema de lo que es cambio en el proceso independentista en América. Entre los años 1808 y 1824 transcurrieron en América una secuencia de hechos que formaron parte de un complejo proceso histórico, que condujo a la emancipación política de las colonias americanas. El último evento permitió y legitimó la información de juntas de régimen en las localidades americanas más relevantes, las que en un principio reconocían la autoridad del monarca séptimo, lo cual relevó la arraiga que estaba la tradición monárquica o revista de España en América. Ese lapso de fidelidad a la autoridad monárquica podría ser considerado una de las primeras de las etapas de la oleada independentista. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso independentista en América, varios países estaban intentando independizarse de España, ya que, pues, como todos sabemos, España España descubrió América, y pues ellos tenían el control y el poder de las mayores partes de lo que es América. Generalmente los países que funcionaban como centros económicos tardaron más tiempo en tener en cuenta la libertad como un plan posible. En las colonias más relevantes, como las virreinatos de Nueva España, México y del Perú, las élites se mostraron favorables a conservar los nexos con las localidades, puesto que les permitían conservar la preeminencia política y control económico que hasta el momento habían detentado sobre otros orígenes. México inclusive tuvo su propio intento de conformación de un imperio en manos de militares iturbes, quien inclusive anexó los países de Guatemala, influyendo el proceso de libertad de Centroamérica. Estas características han convertido a la libertad peruanos en una de las más tardías en la oleada de independencia en América, producida solamente en 1824. ¿Qué quiere decir esto? Que México intentaba independizarse, no tenían posible la idea de independizarse por el hecho de que, pues, obviamente España en ese tiempo tenía poder. Ahora sigue teniendo poder, pero no como antes, ya que en este tiempo, pues, ellos eran los que más colonizaban, ¿verdad? Los que ellos, pues, tenían sus propias reglas, tenían sus propios castigos y hasta tenían esclavos y así conquistaban lo que es la mayor parte del territorio del mundo y de América. En esto también tenemos lo que son las consecuencias económicas, sociales y políticas. En las consecuencias económicas, la independencia de España fue en todas sus colonias un movimiento complejo de confrontación civil, una larga y cruenta guerra de liberación. Se perdieron vidas humanas, se destruyeron activos, se fugaron capitales, se liquidó la esclavitud y las cosas públicas quedó en manos de una administración inexperta. Aunque al mismo tiempo hubo una gran reducción de la carga tributaria y una modernización del Estado y de sus relaciones bancarias. El PIB por habitante se redujo considerablemente hasta los años 30 del siglo XIX y luego se recuperó. ¿Qué quiere decir esto? Que España tuvo un desnivel económico debido a la pérdida de territorio que estaba teniendo, ya que todo su territorio se estaba independizando, todas sus tierras, todos los que ellos tenían se estaban independizando, estaban luchando por su independencia, por ser reconocidos como tales, y pues España estaba perdiendo lo que era mucha economía, mucho poder político, mucho poder social, y lo que estamos hablando que es el poder económico, ¿verdad? Continuamos. Consecuencias sociales. En las consecuencias sociales pasaron muchas cosas y también hubieron varias consecuencias. La número 1 es debilitamiento de los imperios europeos, pacto neocolonial a mediados del siglo XIX, inmigración, guerras territoriales, derechos en América, se compleja la sociedad y la economía de los pueblos americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en debilitamiento de los imperios europeos tuvieron bajas en los imperios europeos, pacto neocolonial a mediados del siglo XIX, tuvieron pactos en las colonias de América, tuvieron unos cuantos pactos, inmigración, varias gente inmigraba a otros países, se fugaban y para poder, pues, estos tener una mejor calidad de vida. Guerras territoriales, los pueblos, tribus, naciones
pues peleaban entre sí para ver quién tenía más poder, quién se quedaba con más recursos, quién tenía más recursos o quién podía ganar la mayor parte de las tierras. Derechos en América, se fueron creando varios derechos, varias pues constituciones, si no estoy mal. Se acompleja la sociedad y la economía de los pueblos americanos. Se empiezan a controlar lo que son las sociedades en América, la economía en América, y lo que es, pues, a formar lo que son varios países. Las ideas de la Ilustración, la guerra de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa ejercieron gran influencia en los territorios coloniales de España en América. La guerra de la independencia de los Estados Unidos es ejemplo de la gran influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración en América. Ahora nos pasamos a las consecuencias políticas. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, en la actualidad, América Latina es una región desintegrada y desarticulada, cuyo desarrollo se orienta en la dirección de líneas políticas de los dominantes, sean otros estados o actores transnacionales que operan desde el exterior o desde el interior y desarrollan y mantienen escasas y débiles líneas políticas de resistencia o autonomía, mayoritariamente no compartidas por todos los estados y en muchos casos boicotadas por ellos mismos en actitudes funcionales hacia los intereses de la región y funcionales a intereses externos. ¿Qué quiere decir esto? Que el independizarse también tenía sus consecuencias, también tenía fallos y tendrían que mejorar algunas cosas. Bueno, tuvieron que mejorarlas. En consecuencias políticas podemos observar o podemos ver que algunos países de lo que es América Latina tuvieron pues sus consecuencias políticas, lo que es que pues algunos países tenían mejor régimen político, mejor nivel, otros tenían un estatus muy bajo y pues no podían poder independizarse ya que no tenían políticas, no podían cómo emerger, no sabían cómo. Y ellos intentaban, pero las consecuencias políticas, o sea, la política en sí, no los dejaba. Por el hecho de que algunos tenían más política, otros tenían menos, y así se llevaban. Era una balanza, ¿ok? Entonces, esto ha sido mi exposición. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado y no se hayan hecho un poco bolitas. Y muchas gracias. Este ha sido el fin de la presentación. Espero les haya gustado y me despido. Un gusto compartir con ustedes. Adiós.